Intentaría revisar un poco el 55, toda la caída del peronismo, porque me parece que hay rasgos bastante olvidados, ¿no? El racismo que implicó, el odio que hubo de por medio. Porque es verdad que desde el odio no se puede construir nada. Y a lo mejor eso ha marcado esta Argentina impotente, que no encuentra caminos. Porque me parece que aquel odio, aquel resentimiento nos marcó demasiado. La Revolución Libertadora puso en marcha un odio terrible de clase. Y es la razón de nuestro fracaso, ¿no? Por ejemplo, volver sobre Discépolín. Discépolín murió porque le hicieron la vida imposible, por las cosas que él decía en radio. O sea, hubo anécdotas. En la calle Corrientes llegó a entrar en una confitería y la gente se paraba y se iba cuando él llegaba, ¿no? Y habían sido sus amigos, la gente de su clase, de su propia clase social. Se sintió muy mal, era un hombre muy sensible, dice Polín. Se murió de tristeza. El propio Cortázar escribe un libro que se llama Casa Tomada, que, claro, por supuesto se lo lee de manera literaria, se lo interpreta de manera literaria, pero en realidad está hablando de la psicosis que había, de que los negros te ocuparan las casas que uno no habitaba o las habitaciones que no habitaba. Porque esto se decía, se hablaba todo el día de esto, de que la negrada, que había que frenar a la negrada, de que la gente bien no podía ir a una confitería, porque tal familia se había encontrado en la avenida Santa Fe, que en la mesa de al lado de la confitería a la que habitualmente iban a tomar el té, se habían encontrado con la empleada de su amiga, la empleada doméstica de su amiga, y que entonces no había santuarios para la gente bien, porque los negros estaban en todas partes. Quizá a mí me afectó más porque yo vivía cerca de la Enramada, que era un lugar aborrecible. Era peor que un lupanar, cuando en realidad era un bailongo, como tantos que había sobre la avenida Santa Fe, pero estaba muy cerca de Plaza Italia, donde iban los fines de semana muchísimos soldados conscriptos y muchísimas empleadas domésticas que tenían el día libre, y que lo único que hacían era ir a una plaza, sentarse en un banco, y donde se le aproximaban los soldados conscriptos que hacían lo mismo, y se entablaban noviazgos y relaciones personales propias de la época, donde imperaba una ingenuidad muy grande, ¿no? Y la Enramada estaba a 200 metros y era el lugar habitual en que podían terminar la noche muchos de estos chicos y chicas que eran del interior, siempre del interior, del Chaco, de Formosa, y que eran visualizados como parte de esta negrada peronista insoportable que contaminaba todo, sobre todo la avenida Santa Fe de Plaza Italia hacia Retiro, ¿no? Que era el barrio exclusivo de la clase alta, ¿no? En ese sentido yo creo que, creo no, sino que lo que viví fue, a partir del 55, una situación de orfandad muy grande. Nadie discutía con un peronista, nadie dialogaba con un peronista, ¿no? Ser peronista era ser negro de mierda, sí, claramente. Me pasó en la universidad, ¿no? Donde por llevar una pequeña efigie de Perón y Evita, nadie más me dirigió la palabra, excepto un par de compañeros de la izquierda. Uno era trotskista, el otro era socialista de fuga, con los cuales podía hablar. Lo extraño es que después en el 73 ellos dos se habían hecho de guardia y fueron altísimos funcionarios del gobierno peronista, y yo nunca fui funcionario de... Es increíble. Como no peronistas me ayudaron en aquellos años difíciles, y después en los 70 me ayudaron
como funcionarios peronistas. No me dieron una mano porque uno era el jefe de todos los cuadros con que Guardia de Hierro entró en el Estado, y el otro era el jefe del SENASA, y me apoyaron para que yo pudiera ser administrador del Campo San Pedro, que fue a todo lo que pude llegar, y simplemente, fundamentalmente, porque no había ningún ingeniero agrónomo que se quisiera ir a vivir al campo, ¿no? Y porque era una tarea muy difícil la de remover en el campo de la universidad una serie de prácticas que realizaba la oligarquía con gastos del Estado, por supuesto, ¿no? La historia no siempre es una fiesta, ¿no? Por supuesto. Pero a mí me marcó mucho un día que yo hacía deportes en Gimnasia Grima de Buenos Aires y iba mucho al centro. Era un mocoso de 15 años, larguiucho, y mi padre con buen tino consideró que me tenía que poner en un club. Y bueno, y tuve la suerte de encontrar un antiguo luchador húngaro que había estado en las Olimpiadas del 39 de Hitler, luchador de grecorromana, que lo convertía en mi maestro. Y bueno, eso me rescató bastante, ¿no? Y en una de estas oportunidades iba por la calle Corrientes y presencié algo que me impresionó mucho, que es propio de esta época. Estoy hablando del año 56. Un borracho gritó "Viva Perón", en plena calle Corrientes llena de gente. "Viva Perón, carajo". Estaba totalmente borracho. Un grupo de mujeres, pero que se formaron ahí, no estaban agrupadas, sino que espontáneamente se le lanzaron encima a golpearlo, a patearlo. Y el hombre caído, semidesvanecido, rodaba por la vereda y le pegaban con los paraguas para que aprendiera, ¿no? Estoy hablando de señoras que estaban mirando vidrieras, que estaban de compras. Me marcó profundamente, ¿no? Un año después nosotros organizamos algunos comandos de la Juventud Peronista en esa misma calle Corrientes, y las lecciones que les dimos fueron inolvidables para esta gente, ¿no? En un año o dos podías gritar Perón en cualquier lugar y no solamente nadie se animaba a tocarte, sino que se iban. Ahora le debemos haber roto la cabeza a cientos. Lo que hacíamos era... Teníamos 16, 17 años, ¿no? Poníamos fotos de Perón en cualquier lugar y esperábamos que algún desavisado las rompiera. Y le caíamos encima. Cuando eran varios, simplemente los seguíamos hasta llegar a una zona oscura y allí partíamos baldosas y les partíamos la cabeza. Pero era una lucha a muerte realmente. Y aprendieron. Pero el centro en el año 56 era territorio absolutamente hostil. Absolutamente hostil. Y los pocos que pudimos enfrentar esto, al principio con mucha timidez, eran chicas que hacían la calle, eran diareros, canillitas, muchos cadetes del Correo Central o de otras oficinas, en general chicos que venían del Gran Buenos Aires, bastante endebles, bastante pobres de físico, ¿no? Y me lo planteo porque en algún momento tuvimos que organizar con ellos grupos de choque. No era la Alianza Libertadora Nacionalista del 44. Eran los más pobres y los más subalimentados. Y con ellos dimos la batalla y les ganamos. Las luchas fueron todas las noches durante años. Había mucha gente porque delante de los grandes periódicos, de los grandes medios, se reunía la gente porque los diarios tenían carteleras donde aparecían las noticias. Entonces, nosotros parábamos en Corrientes Esmeralda porque estaba Telam, donde se reunían cientos de personas en la noche, y ahí se entablaban discusiones entre peronistas y antiperonistas, y ahí nosotros íbamos
viendo quién era quién y tratando de hablarle a la gente para conformar grupos. Pero lo mismo era en la calle Florida con el diario La Nación y en Avenida de Mayo con La Prensa. Eran los grandes corrillos porque estaban las carteleras. Las peleas eran todas las noches y había que aprender a pelear, ¿no? El primer consejo que yo recibí, teniendo 16 años, fue: cuídate mucho de las agujas de tejer en los riñones. Era intimidante, ¿no? Porque esta idea de que sobre todo el PC usaba agujas de tejer, o sea, mientras enfrentabas a uno, el otro te la clavaba en el riñón, era intimidante. Yo siempre peleaba cubriéndome con los codos, ¿no? Y aprendimos a pelear en la calle, que no es fácil, ¿no? Que no es fácil. Y lo hicimos durante años, hasta que ganamos la calle para el peronismo, ¿no? Lo más terrible fue que cuando ganó la Revolución Cubana, los primeros viajes de los cubanos fueron festejados con manifestaciones de automóviles, igual que en el 55, la misma gente. Fue muy duro para nosotros tratar de entender que no había que enfrentar a los barbudos, sino tratar de operar en un medio muy confuso, ¿no? En el año 59, nosotros hay un acto en que los oficiales cubanos vienen y hablan desde el balcón de lo que había sido el diario La Prensa. El diario La Prensa fue tomado por la CGT en época del peronismo y se había convertido en el diario de la CGT. En el 55 se lo devuelven a los Gainzapaz, y luego va a ser el actual edificio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mejor dicho, creo que es la Secretaría de Cultura del gobierno de la ciudad, en la Avenida de Mayo, un edificio bellísimo. Bueno, desde esos balcones hablan los cubanos, totalmente ignorantes de la simbología que expresaba hablar desde el diario La Prensa, ¿no? Se llenaba de gente y nosotros tiramos petardos ahí y rompimos el acto. Me acuerdo que uno de los cubanos se hizo cuerpo a tierra pensando que era un mortero o algo así, y en realidad eran bombas de iglesia, ¿no? Y muchos años después hablé con había un oficial argentino que se llamaba San Martín. Sí, de San Fernando, sí. Que era poeta, tiene algunos libros de poesía editados por Casa de las Américas. Y yo hablé por teléfono con él, era mayor que yo, y le dije que lamentaba aquel incidente que nos había tenido en bandos contrarios, ¿no? Y bueno, y quedamos en vernos, pero él estaba muy mal, me dijo que estaba en cama, que no le gustaría conocerme en esas condiciones, me dijo, bueno. Y lamentablemente no pude tomar un café con él. Pero el Che Guevara no era el único argentino que estaba en las filas de los barbudos, ¿no? Y por supuesto todos cambiamos y todos a lo largo de los fueron años muy intensos, desde los 60 para aquí, por supuesto. Pero a veces vale la pena recordar estas cosas, ¿no? Porque en ese momento el gorilismo antiperonista tomó al castrismo como propio y comparaba a Perón con Batista, cosa que muchos peronistas también hacían. Fue una trampa en la que algunos cayeron, otros tratamos de no caer, de no hacer el juego. Pero yo particularmente, que estaba, aparte de militar en la Juventud Peronista, estaba en la universidad, yo lo que presencié en esos años, 57, 58, también con aquellos dos amigos que me habían apoyado en las primeras encontronazos en la Facultad Veterinaria, a través de ellos y de otros grupos apristas
de la Universidad de Buenos Aires, apristas en el sentido de que levantaban la reforma universitaria y el pensamiento de Aya de la Torre, que yo lo leí, me pareció muy interesante. Lo que veo que se va a dar es un movimiento de renovación de la vieja reforma universitaria, que es un movimiento con mucha vocación latinoamericana, que nace antidictatorial, o sea, que nace comparando a Perón con Trujillo, a Perón con Batista, a Perón con cada uno de los dictadores, pero que rápidamente va tomando distancia, dejando de hablar de Perón, para hablar más bien de Pérez Jiménez, de Trujillo, y que poco a poco va también cambiando. Yo lo noto, en cuestión de un año, 2 años, este movimiento se hace más indoamericano. En realidad, en ese momento no podía... Yo me daba cuenta que eran amigos potenciales, ¿no? De hecho, porque lo eran míos, frente a la vieja oligarquía, pero me doy cuenta luego que lo que están haciendo es lo que va a ser más tarde el frondicismo. Son los que unos años después seducen a John William Cook en Santiago de Chile, en su departamento de Providencia, cuando el gordo se escapa de la cárcel y se reencuentra con su amor, con Alicia Guren, y esta gente empieza a llegar al departamento de Cook, y eran tipos realmente muy seductores, porque eran tipos muy interesantes. Era una izquierda nacional. O sea, así como yo había simpatizado con ellos en la universidad y leía sus cosas, y voy advirtiendo que van dejando de ser gorilas, en parte porque también van siguiendo a la Revolución de los Barbudos, y van cambiando con la Revolución de los Barbudos, y van cambiando también en un país donde la resistencia peronista se hace notar, porque era imposible no hacerse notar. O sea, había noches en que ponías el oído atento en Buenos Aires y cada 3-4 minutos estallaba un caño. ¿Quién podía no advertir la resistencia peronista? Si era toda la noche, los caños estallaban cada 4 o 5 minutos. Y las huelgas y el sabotaje era constante, constante, constante. Cómo la clase media, al influjo de la Revolución de los Barbudos o al influjo de algunos sectores esclarecidos de la universidad, no va a empezar a cambiar, harta de Aramburu y Rojas, harta de la pura represión, harta del odio de sus padres también, harta de esa cosa contra los negros. O sea, los hijos de Mordisquito empiezan a cambiar, a simpatizar de alguna manera con algunos sectores peronistas y empiezan a promover un movimiento universitario que va a terminar en la UCRI, dividiendo el radicalismo, dando nacimiento, recogiendo las viejas banderas del aprismo y de la reforma universitaria y terminando en un proceso muy interesante, pero que es parte de la modernidad y del desarrollismo, ¿no? Por supuesto, esto lo estamos ahora revisando con el Diario del Lunes. En ese momento tampoco los peronistas teníamos muy claro de qué se trataba. O sea, en torno a la figura de John William Cook, al que Perón designa como vicario cuando se da cuenta que no puede asegurar su continuidad, porque hay grupos que intentan asesinarlo en Caracas, en Venezuela. Entonces, en la desesperación, después que le colocan una bomba, que lo deja sin piernas a su chofer, él decide dejar un heredero, que es John William Cook. Ahí a todos se nos plantea un problema, ¿no? A todos. O sea, nosotros en realidad no teníamos muy claro, pero lo que queríamos como insurrectos de un peronismo en que no había izquierdas y derechas, sino que había sectores combatientes y sectores moderados, entre los cuales estaba Jaureche. Jaureche, Matera y los sectores del partido. Y en los sectores combatientes estábamos toda la resistencia peronista y la juventud. Así era. Si había una división en el peronismo era esta. Si había matices eran esta, porque divisiones tampoco había.
Pero en este contexto, ¿qué queríamos nosotros? Yo, por supuesto, no lo teníamos muy claro, pero lo que queríamos era volver al 55. O sea, una reconstrucción total del mundo que habíamos perdido. Porque el peronismo era una cultura, era un mundo en el cual no había incertidumbre sobre el futuro. A lo sumo uno tenía la opción de qué podíamos estudiar, en qué podíamos trabajar, pero era una sociedad muy segura. Nadie podía quedarse en la calle. Si perdía trabajo, a la semana tenía otro. Si por algún motivo te estafaban o lo que fuere y perdías tu casa, y el gobierno te daba otra casa. Si un accidente te dejaba sin padres, había innumerables instituciones para recoger a los huérfanos de una manera honorable, ¿no? O sea, era una sociedad segura. En todo sentido, para los patrones y para los obreros, para los estudiantes, para las familias. Había una contención barrial, había una contención en las redes de amigos, había una contención en los parentescos. No se hablaba de los derechos humanos, se hablaba de los deberes, todo el mundo tenía deberes. En la escuela nuestros padres participaban de la cooperadora y teníamos el vaso de leche, el pan, la factura, todos los días. La presencia de los padres en la escuela. En el barrio era lo mismo, los problemas se resolvían en el barrio. Los vecinos se reunían y decidían y contenían a los chicos. Nosotros jugábamos en la calle siempre. Es decir, no había otra manera de jugar más que en la calle o en los salones o en los jardines de las parroquias, de la iglesia, en cada barrio. Pero la contención era total. Y todo eso se perdió, ¿no? Se perdió totalmente y la Argentina del 55 es una Argentina de la absoluta incertidumbre social, donde nadie sabe qué le depara el destino. Y es un mundo hostil, ¿no? Donde sobreviven los oportunistas, los que tenían una unidad básica peronista, y le cambiaron el cartel y pusieron demócrata cristiano, partido demócrata iguano, y trataban de adecuarse, y donde los sindicatos fueron asaltados por las hordas, o por los infantes de Marina, o por las hordas del Partido Socialista, y la gente se quedó sin sindicatos. Entonces, claro, había una necesidad de volver a tener sindicatos. Y sobre esto opera esta izquierda nacional, popular, que se expresaba en Frondizi en el año 58, ¿no? Y había razones, evidentemente razones políticas para llegar a un trato, a un convenio como el que se llegó. Razones que nosotros no atendíamos porque éramos insurrectos. O sea, teníamos muy clara, la cosa era insurrección, ¿no? En el barrio de Palermo donde yo vivía, a los 16 años ya teníamos ubicado dónde poner los francotiradores. Por supuesto que nos alentaba mucho la revolución de Hungría, sabíamos cómo detener un tanque y todas esas cosas, y leíamos los reglamentos militares para saber cómo se manejaban las mulas en el monte cuando hiciéramos la guerrilla. Éramos unos pendejos muy alocados, muy alocados. Me acuerdo con Cacho Alcadri conocimos al hijo del ex interventor en el Chaco, interventor militar en el 43, un coronel. Y el hijo tenía una estancia. Entonces hablamos con él, me acuerdo, en Buenos Aires, para ver de hacer una guerrilla a partir de la estancia de él. Porque él aseguraba que con todos los hijos de los peones, él contaba, para llevarlos en armas al monte. Entonces empezamos a recoger material y todo para irnos para allá y empezar la guerrilla, una cosa, teníamos 17 años, ¿no? Era todo muy loco. Pero era la época de los barbudos, que también eran muy locos, ¿no? Los barbudos cubanos, que se expresaban en la universidad con todo este sector de la intransigencia radical que también recogían allá de la Torre y se pretendía unificar el pensamiento de Einstein con las ciencias sociales. Entonces se hablaba del espacio-tiempo histórico, era una maravilla, claro. Y yo de noche me daba tanta manija que salía a pintar viva la insurrección, viva Perón, viva la insurrección, claro.
Y además machacaba vidrio y lo mezclaba con la cola de pegar para pegar los afiches, cosa de que si alguien los quería sacar se lastimaba los dedos, ¿no? Bueno, todas estas cosas muy locas que las poníamos en práctica todos los días, porque parábamos los tranvías. Me acuerdo que los tranvías le sacábamos la palanca, y claro, sin la palanca el tranvía no podía andar, ¿no? Y entonces juntábamos bolsas de palancas y las tirábamos en un baldío, y quedaban la fila de tranvías obstaculizando cualquier avenida, ¿no? Bueno, o le cortábamos la soga del trole, y entonces el trole se iba para arriba y había que subirse para bajarlo. Después tenía que venir un equipo, ¿viste? Era todo muy, muy precario, pero bueno, y llegamos a tener cientos de muchachos que hacían lo mismo y que peleaban en la calle, que estaban todo el día haciendo trampas cazabobos, como esa de poner una foto de Evita o de Perón y esperar que alguien la rompiera para darle todas las patadas en el culo que se merecía, ¿no? Y bueno, y había chicas y había chicos y se mezclaban las chicas que se prostituían, y era una cosa realmente que no había clases entre nosotros, ¿no? Había una camaradería propia de esos años ardientes de la revolución, ¿no? Pues yo me acuerdo que a uno que se le rompe la cabeza por romper fotos de Perón era un general, ¿no? Un general en actividad que estaba ese día, había ido al cine con su esposa y una amiga, y como buen caballero no se le ocurre nada mejor que romper la foto de Perón que ve en una vidriera, y una de las que lo ataca es la hija del general Sosa Molina, una chica que tendría 17 años como nosotros, y que le rompe un bastón en la cabeza, ¿no? Por supuesto, bueno, al día siguiente vinieron todo el colegio militar, a todos los que encontraron le dieron una paliza, vinieron con puños de hierro, bueno. Pero duró 24 horas, ¿viste? Después ellos se cansaron y nosotros volvimos, ¿no? Bueno, me gusta hablar de estas cosas porque es como recoger que había una, digamos, la capacidad peronista para poner gente en la calle, ¿no? En una época en que imperaba el 41-61, o sea, por cantar la marcha ibas preso años. Se cantaba la marcha todos los días, desafiantemente, y la policía ya no se metía, porque además los esperábamos con bulones, íbamos a la cancha de Boca a recoger en un entramado de vías del ferrocarril bulones y tuercas. Imagínate lo que es tirarle eso a la policía o a los gorilas, ¿no? Porque se ponían en la vereda de enfrente a cantar la marcha de la libertad contra nosotros. Entonces sacábamos los bulones y se los tirábamos con gomera. Bueno, eso implicaba una cabeza rota, evidentemente. Eran tiempos de mucho riesgo, ¿no? Por supuesto, ellos tenían armas y nosotros no. Entonces, cuando descubríamos a alguien con armas, los rodeábamos hasta que agotaban las balas. En nosotros agotaban las balas y después lo agarramos y lo masacrábamos, ¿no? Me acuerdo que yo me jugué la vida por agarrarlo, pero en realidad era por el revólver, ¿no? Lo que más codiciábamos era tener un arma. Y yo lo agarro, el tipo se da vuelta y yo quedo, no sé por qué no me mató, creo que a lo mejor ya no tenía balas, no sé. Pero ahí alguien lo patea y patea el arma, y yo veo con desesperación que otro la recoge porque el arma salió disparada sobre el asfalto. Y yo había jugado mi vida por esa arma y otro la toma y bueno, la perdí. Pero me acuerdo de esas impresionantes, ¿no? Esas escenas que no se te van más de la cabeza, ¿no? Y bueno, muchos casos como ese, y nosotros, digamos, cuestionamos a John William Cook en esos años duramente, ¿no? Además alentados porque César Marcos, Lago Marcino y la gente del Comando Nacional, al que John William Cook participaba, también rompe con Cook, y desde el periódico El Guerrillero se definen en contra del voto a Frondizi y a favor de la revolución y de la insurrección. Así que bueno, nosotros en la calle mantenemos esa postura,
hasta el día anterior a las elecciones, que nos llega una carta de Perón, donde nos dice que debe aclararnos que es una orden de él. Que él ha firmado un acuerdo con los radicales y con el compañero Cook, que Cook lo persuadió de la conveniencia del acuerdo y que él firmó un acuerdo con Frondizi y con Frigerio. Pero que ese acuerdo, que tiene tratos muy ventajosos para el peronismo, en caso de que Frondizi gane las elecciones, ese acuerdo no nos compromete. Dice, no los compromete a ustedes. Ustedes son como era la Guardia Imperial para Napoleón Bonaparte. Dice, ustedes no están obligados a acatarme. Ustedes hagan lo que mejor consideren. Yo los respaldaré. Bueno, suspendimos no votamos a Frondizi, pero suspendimos la campaña en la que decíamos que eran mentiras, ¿no? Fue una carta inolvidable. Y bueno, yo creo que con el triunfo de Frondizi termina lo que se llama la primera resistencia peronista, ¿no? Y empieza la segunda, después del fracaso del gobierno de Frondizi. El día de la Asunción, en que asume Frondizi, nosotros estuvimos en la Plaza de Mayo. Estaba la dirigencia política, los que se iban y los que venían en un palco, y desfilaba el ejército por la calle delante de la Casa Rosada, y después en la plaza estaba el pueblo entre comillas, ¿no? Porque radicales no había muchos, y por lo menos las primeras 10 filas eran todos compañeros nuestros, que no sabíamos qué hacer, gritábamos Perón y Frondizi un solo corazón, Perón sí, otro no, bueno, una serie de cuestiones, hasta que a un compañero, Osvaldo Agosto, siempre fue muy imaginativo, fue un gran creativo publicitario, ¿no? Se le ocurrió comprar a un vendedor de globos, de esos cargados con hidrógeno, comprarle todo el paquete. El paquete no, sino todos los globos. Y los trajo. Y a cada globo le colgamos una de esas fotos que colocábamos en las paredes, que eran una especie de postales de Perón y Evita, que eran todas anteriores al 55, pero las unidades básicas tenían miles de esas fotos, de manera que nos quedaron, y entonces a cada globo se le ponía una foto de Perón o de Evita, y los lanzábamos. Y fue muy, muy impactante porque los globos iban danzando sobre las tropas que desfilaban, hasta el punto que uno de los oficiales que iba con el sable le intentó dar un sablazo a uno de los globos, se le escapó. Bueno, las risotadas pusimos en ridículo a toda la ceremonia, ¿no? Con esos globos, porque además eran decenas de globos con Perón, que iban por arriba de la tribuna donde estaban los funcionarios, incluso subieron y pasaron por arriba de la Casa Rosada, ¿no? Y bueno, nos divertimos mucho. Por supuesto, las cosas no salieron como se preveía. Frondizi había hecho un acuerdo con la dictadura, no solamente con Perón, e incumplió muchas de sus promesas, ¿no? Empezando por el petróleo, que pensaba nacionalizar y no lo hizo, y continuando por el intento de privatizar el Lisandro de la Torre, que era el frigorífico y mataderos municipal de la Ciudad de Buenos Aires, y que va a provocar una huelga de los obreros del frigorífico y el levantamiento de todo el barrio de Mataderos. Pero bueno, ahí comienza lo que yo he denominado la segunda resistencia, ¿no? Que es, de alguna manera me parece que es necesario analizar cuidadosamente, porque también implica un enfrentamiento del peronismo con la propuesta desarrollista de modernidad y de progreso, un tema que se ha olvidado.